Amigos, damos inicio a la 13ª entrega del primer módulo del presente diplomado en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad vamos a continuar acerca de lo relacionado al tema que veníamos abordando referido a los límites constitucionales de la detención policial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. En ese sentido, corresponde ya ingresar al tema de la tutela, ¿no? que cuentan, en este caso, los detenidos, ante el exceso de detención policial. Esto es a qué entidades puede acudir y mediante qué acciones legales en caso de ser víctima de una detención policial que exceda el plazo establecido en la ley. En principio puede interponer una denuncia ante el Ministerio Público a efecto de hacer valer sus derechos fundamentales, como son la libertad personal, contra el abuso del derecho, en principio. Pero también puede acudir al Poder Judicial, a través de una acción de habeas corpus, según lo establecido en su artículo 7 de su correspondiente ley orgánica. Pero también puede hacerlo ante el Tribunal Constitucional a través de la misma vía, siempre y cuando sea en última instancia, y que además haya sido objeto de impugnación a través del recurso de agravio constitucional. Pero, adicionalmente, puede también buscar tutela ante, en este caso, la vulneración del plazo razonable de detención por parte de la policía a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ya sea pues de manera a través de vía de queja o de habeas corpus, es que el defensor del pueblo, digamos, la institución, toma pues acción inmediata y se constituye en este caso a la dependencia policial y a las entidades correspondientes, ya sea de manera pues indistinta o en la totalidad, como ya habíamos señalado, ya sean estas pues la policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial. Ello de concordancia a lo contenido en su artículo 9 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que señala en su inciso 2 del artículo 9, que dice que está capacitado el defensor o facultado para intervenir en los procesos de habeas corpus para coadyuvar a la defensa del perjudicado. Pero ya pasamos a otro punto. Es importante también indicar que existe una detención policial según lo estatuido por el Tribunal de Derechos Humanos. Lo que queremos dar a entender es que los criterios establecidos, en este caso la legislación interna de un ordenamiento jurídico, de un Estado, tiene un límite, en tanto que a decir de ellos, ¿no?, a consideración de los mismos, creen, ¿no?, están en el convencimiento, equivocado por cierto, que la forma como ellos llevan a cabo los criterios o establecen, ¿no?, los parámetros dentro de lo que corresponde a la Administración de Justicia, no es verdad, como habíamos señalado, no son ciertos, no son correctos, mejor dicho. Y que mayores luces, en este caso ya al Estado Constitucional de Derecho, lo da definitivamente el Estado Convencional de Derecho. Aquel Estado donde ya los lineamientos y quien se erige como una nueva orden de valores no es la Constitución política, sino el control de la convencionalidad. Si bien este Estado convencional todavía no se ha concretado, hay ya, digamos, una clara unanimidad de parte de la mayoría de los estados firmantes de la Convención Americana de respetar, aunque de manera progresiva y paulatina, lo contenido en el control de la convencionalidad. Por ello es que nosotros analizamos no solamente lo que dice el Tribunal Constitucional, sino también lo que dicen, en este caso, los tratados internacionales sobre derechos humanos, en el entendido, como corresponde y como efectivamente es, que cuentan con una mayor protección, ¿no?, en este caso con
desarrollos más profundos respecto de lo que son la salvaguarda y defensa de los derechos fundamentales, en tanto sean, digamos, procurados o proferidos por el Estado en perjuicio de los ciudadanos. Por ello, tenemos que señalar que respecto de lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en relación al plazo razonable de la prisión preventiva o del proceso, es que sienta las bases, ¿no?, para lo que significa el plazo razonable. En este caso, a efectos de que estos criterios sean pues asumidos por el juzgador y se pueda determinar en base a los mismos si se cumplió o no con el plazo razonable. Para ello es importante también señalar que se debe solicitar la compensación correspondiente a efectos de que se pueda reparar la vulneración del derecho fundamental invocado. O sea, no es suficiente que en este caso se consiga la atención, ¿no?, y la puesta en libertad, o en todo caso puesta inmediata del acusado o del detenido en el despacho del magistrado por parte de la policía, sino que además corresponde, digamos, una reparación, ¿no?, una solicitud de compensación por el daño proferido, ¿no?, por el derecho vulnerado. Ahora, también tenemos que decir un tema importante, que esta afectación que genera la demora de la situación jurídica, digamos, fue desarrollada inicialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, y que en este sentido se dice que esta Corte, a través del caso Jaramillo y otros versus Colombia, y que dicho sea de paso fue el cuarto criterio que asumió nuestro Tribunal Constitucional peruano, tenemos que para la determinación del plazo razonable tenemos en principio los tres que había señalado, que son la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. A ello se le agrega, ¿no?, este tribunal le agrega la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. Entonces resultará pues necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Entonces, ya habiendo, digamos, visto que dice el Tribunal Europeo, ahora corresponde señalar o indicar qué dice la Corte Interamericana y también qué dice la Convención Americana, ambas de derechos humanos. En ese sentido tenemos que el caso Graham Pandy, Surinam, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tiene que señala que la condición, ¿no?, del que nadie pueda ser sometido a una detención de encarcelamiento por causas o métodos aún calificados en la ley, en el caso de que puedan reputarse de vulneratorias contra derechos fundamentales, de ninguna manera pueden validarse en tanto que carecen de proporcionalidad, de irrazonabilidad. Consecuentemente, estos derechos fundamentales, en este caso, apuntan principalmente al derecho a la libertad, ¿no?, como elemento sustancial a tomar en cuenta. En este caso, la lesión, ¿no?, que se produce desde la óptica material cuando se le priva de libertad al sujeto, digamos, pasivo, ¿no?, de esta medida. La falta de razonabilidad o proporcionalidad de la sentencia consiste justamente en que la privación de libertad no se debe, digamos, consentir, más bien debe evidenciarse, en tanto sea pues constituida pues en un abuso, ¿no? Por ello es que también tenemos que el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala respecto del derecho a la libertad que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. A la luz de lo referido en esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que indicar que resulta contundente evidenciar que la legitimidad
se coloca por encima de la mera legalidad. Estamos hablando que no es suficiente que el juzgador, o en este caso la entidad del Estado, por ejemplo como la policía, señale que la ley le dice, ¿no?, que tiene expedito el derecho para poder privar de libertad al detenido por determinado tiempo o plazo. Pero sin embargo, por encima de la ley, ¿no?, por encima de lo establecido en la norma, está pues lo contenido en los derechos fundamentales, ¿no?, en la naturaleza de los mismos y también en el plazo razonable. Por ello, a propósito, cabe hacer mención una modificación reciente del año pasado, 2018, a la Constitución Política peruana a través de la Ley 30558, donde, hay una vulneración abierta al derecho a la libertad y también, obviamente, al plazo razonable, ¿no? En consecuencia, debemos señalar que el inciso 5 del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos sostiene que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Eso es lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, en consecuencia, ya a lo que es el análisis, ¿no?, de la ley señalada en términos de reforma de la Constitución, ley número 30558, nosotros tenemos, a fin interrogar o en todo caso reflexionar, ¿no? Es decir, ampliar la detención policial en flagrancia abraza la justicia. O sea, quiere decir que porque haya una situación de flagrancia, la policía tiene expedito su derecho de ampliar su plazo de detención de 24 a 48 horas y hasta 15, más el término de distancia, cuando se trate, en el segundo caso, de criminalidad organizada, porque la ley lo dice, solo y únicamente porque la ley lo diga. No. Ese análisis, ese proceder, como estamos analizando, será pues única y exclusivamente en términos legales, pero de ninguna manera en términos de legitimidad, de justeza, de justicia. Por ello, es que debemos entender que la flagrancia además constituye pues una naturaleza de inmediatez, por otro lado. Entonces, ¿cómo es que una flagrancia puede entenderse por inmediato, ya no de 24 horas, sino de 48 y más aún de 15 días? Entonces eso de ninguna manera resiste pues algún análisis, ¿no? Además, debemos entender que este tipo de vulneración a los derechos fundamentales resulta claramente pues indefendible, ¿no? Por otro lado, ya haciendo mención a los extremos que refiere la referida ley, tenemos que, en principio, abordar el punto referido a que si la detención solo puede extenderse por el plazo estrictamente necesario. Por supuesto que sí, es una garantía basilar para el proceso y el procesado. Estamos hablando del plazo estrictamente necesario, ni siquiera el plazo razonable, si no vamos más allá, ¿no?, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, debemos considerar que es pertinente tomar en consideración que, si bien es cierto la vulneración del plazo razonable de la detención preventiva vulnera principalmente el derecho a la libertad, vulnera también a su vez aquellos derechos que se ven impedidos de poder ser ejercidos como consecuencia de la limitación de la mencionada libertad. Entonces, el tema no es así de sencillo, ¿no? Comporta de manera, colateral la vulneración de derechos adicionales al derecho a la libertad personal. Ahora, respecto al contenido de lo que corresponde a la detención, se extiende de 48 a 48, de 24 a 48 más el término de la distancia. Debemos señalar que resulta pues imperioso supervigilar el correcto accionar de las partes del proceso, en este caso de la policía, y que genera pues definitivamente un abanico de vulneraciones de derechos fundamentales, ¿no? Estamos hablando que
¿cuál es el criterio, ¿no?, para poder ampliar, ¿no?, un plazo de detención policial de 24 a 48, y más aún de 48, en todo caso de 24 a 15 días? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Si es así, en todo caso, ¿por qué no lo suben a 10, a 100, digo, ¿no? O a 200? ¿Eso va a solucionar el problema o va a mejorar la función o la intervención de la policía en los casos de detención vía flagrancia? Obviamente consideramos que no. En ese sentido, no solo debe preservarse y cumplir sus propios términos, en este caso ya la persona afectada, en tanto que, además de lo que ya hemos señalado, es increíble cómo es que la persona privada de libertad, en este caso pues el justiciable, se ve afectado en principio porque tiene que cumplir sus propios plazos. Esos plazos son inobjetables, no le van a permitir que se pasen un solo día. Pero además debe supervigilar también, en este caso, los actores de la Administración de Justicia cumplen los suyos, cuando los mismos ya deberían hacerlo por su propia cuenta, ¿no? Para ello obedecen, en este caso, a lo que es el engranaje de la Administración de Justicia. Por ello, consideramos que es inaceptable, es excesivo estas modificaciones de la ley referida, porque vulneran los derechos fundamentales, en este caso por parte de la policía. Estamos hablando los derechos a la libertad personal, a la legalidad, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la preclusión, entre otros. Ahora, en el extremo que refiere el artículo 1 de la referida ley que modifica la Constitución Política, tenemos que abordar acerca del plazo de detención, que puede llegar a 15 días, también para el caso de los delitos cometidos por organizaciones criminales. En este sentido, tenemos que señalar que existe un pleno del Tribunal Constitucional del año 2012, de habeas corpus, el caso Aristóteles Román Arce, donde señala que, a propósito, constituye pues, en jurisprudencia vinculante, señala que el plazo razonable o el cómputo del mismo en el proceso penal debe investigarse desde la apertura de la investigación preliminar del delito, el cual comprende desde la investigación policial o la fiscal, y ya no desde la aprehensión del procesado. Ello nos da un punto importante para poder entender desde cuándo efectivamente debe correr el plazo de la detención. Ahora, amerita en ese sentido concluir la presente investigación respecto de lo que son el análisis de los límites a la detención policial en materia constitucional por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Como señalamos, concluimos en que luego de haber desarrollado los límites, planteamos pues al Tribunal Constitucional que adecúe sus criterios de conformidad a lo sostenido o establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, hacemos mención reiterativa en el caso de que haya una vulneración al plazo razonable, el vulnerado en sus derechos, en este caso contra la libertad por lo menos, tiene cómo hacer valer su tutela o el derecho a la tutela ante el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y también ante la Defensoría del Pueblo, dado que esta última se encuentra facultada además para actuar en casos de habeas corpus de manera, digamos, de oficio, ¿no?, de iniciativa de parte de la propia institución. Ahora, como crítica de fondo consideramos que nos preocupa la sistemática vulneración, ¿no?, de derechos fundamentales, en este caso a la libertad individual, a la legalidad, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la progresividad, entre otros. Consecuentemente, esta norma, estamos hablando que modifica la ley, ¿no?, la Constitución Política, que es la ley 30558, es una norma vulneratoria, abiertamente, ¿no? Además, tenemos que señalar que hay un reto principal, ¿no?, que es evitar la vulneración, el menoscabo del plazo razonable, ¿no?, de detención en flagrancia, y que también se encuentra, digamos, en
tema de este análisis, también la habilitación para que se pueda solicitar el resarcimiento por lo propio, ¿no? Por otro lado, también cabe indicar que en este caso se vuelve a evidenciar el desconocimiento o el abandono en este caso de la parte perjudicada, ¿no? De justiciable, donde se encuentra pues olvidado, extraviado, condenado a su suerte, pues a la ignominia, digamos asegurándoles el camino hacia la lamentable como penosa revictimización. Por ello, además, debemos agregar que es penoso como es que el legislador desconoce de política criminal, de los principios generales del derecho, de los postulados del derecho constitucional, de lo que registra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la justicia, y además a la luz del Estado Constitucional de Derecho, derecho procesal garantista, ¿no? de este proceso de sistema acusatorio y ya no inquisitivo, ¿no? Además de lo que es el neoconstitucionalismo, que es el derecho global, ¿no? El sistema jurídico imperante, que a la luz de las consideraciones que habíamos señalado, es que funciona. En consecuencia, no se puede incurrir en limitaciones, hierros, digamos, a derechos fundamentales señalados. Más aún cuando estamos hablando de la adopción de una norma que modifica la Constitución, nada más y nada menos que la Constitución política. En ese sentido, consideramos que además hay una contradicción muy peligrosa, ¿no? Porque por un lado tenemos la dación del nuevo Código Procesal Penal de 2004, el que en líneas generales establece que hay una celeridad para tratar los temas en sede penal. Sin embargo, esta norma apunta en sentido contrario. Entonces, no se ha entendido, pues, ¿no?, la naturaleza del sistema acusatorio como, digamos, como punto de referencia, ¿no?, importantísimo para este caso, y no soporta para nada, pues, el mínimo análisis, ¿no?, de esta norma modificatoria de la Constitución política. Consecuentemente, consideramos que la Corte debe, en este caso el Tribunal Constitucional peruano, debe establecer sus parámetros de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, urgente como insoslayable, debe haber una capacitación en este caso a las instituciones tutelares respecto de lo que es la tutela, a su vez, valga la redundancia, que puedan brindar a las personas que vean que se les vulnera el plazo razonable de la detención policial. Estamos hablando de una capacitación a la Policía Nacional en principio, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo. Entonces tenemos que ver, digamos, resaltar cómo es que se ha podido apreciar la preeminencia de la legitimidad sobre la mera legalidad, sobre la constitucionalidad y sobre la convencionalidad. Por ello es que hacemos digamos un alto a efectos de continuar en el siguiente bloque.